Nuevas revelaciones sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra en España han puesto en el centro del debate al gobierno de Pedro Sánchez tras mensajes internos que muestran que altos funcionarios dudaban de la operación. Nuevas grabaciones internas han desatado un hecho especialmente grave. Red Eléctrica conocía desde meses antes el riesgo de colapso que terminó provocando el mayor apagón de la historia reciente de España el año pasado. Rusia aseguró haber interceptado 148 drones lanzados por Ucrania en distintas regiones en medio de una escalada de ataques contra su infraestructura energética y logística. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció un acuerdo con Siria para fortalecer la cooperación en seguridad en el marco de su gira por Medio Oriente. El economista Juan Manuel López Zafra advierte en una columna publicada en El Liberal que el sistema de pensiones en España enfrenta un problema estructural que podría comprometer su viabilidad en el futuro. El punto central es el llamado efecto sustitución. Cada vez que un pensionista deje el sistema, es reemplazado por otro que cobra, en promedio, 500 euros más al mes. Esto ocurre porque las nuevas generaciones que se jubilan han cotizado más y reciben prestaciones más altas, lo que incrementa el gasto de forma automática. Según el autor, este fenómeno explica casi la mitad del aumento del gasto en pensiones, más allá de la subida por inflación. Como resultado, el gasto total alcanzó un récord de más de 216.000 millones de euros en el 2025 y seguirá creciendo en el 2026. El problema es de fondo. España ya destina cerca del 13% de su PIB a pensiones, por encima de países como Alemania. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advirtió que el sistema presenta riesgos importantes de sostenibilidad a largo plazo. López Zafra critica que la reforma impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez haya consolidado el aumento automático del gasto sin resolver el desequilibrio entre ingresos y pagos. La advertencia es clara, el sistema seguirá encareciéndose año tras año y, sin reformas profundas, el Estado podría enfrentar dificultades para sostener las pensiones prometidas en el futuro. Mensajes internos del gobierno de Pedro Sánchez en España revelaron que altos cargos dudaban del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, una operación por la que se destinaron 53 millones de euros de dinero estatal. El caso es grave porque se investiga si esos fondos se otorgaron sin justificación suficiente y pudieron terminar siendo mal utilizados. Según conversaciones publicadas por el diario El Mundo, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su secretario de Estado, Pedro Saura, mostraron rechazo a la operación. Saura llegó a plantear revertir el rescate y advirtió que la CEPI, el organismo que gestionó la ayuda, estaba fuera de control. El problema de fondo es que Plus Ultra era una aerolínea muy pequeña y el gobierno justificó el rescate diciendo que era estratégica para el país. Sin embargo, esa afirmación es cuestionada y ahora la justicia investiga si realmente cumplía los requisitos para recibir dinero público. Además, directivos de la empresa han sido detenidos por presunto blanqueo de capitales, lo que agrava las sospechas sobre el destino de los fondos. También han surgido acusaciones sobre la posible influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, algo que él niega. Los mensajes muestran que dentro del propio gobierno había dudas sobre la legalidad y conveniencia del rescate. Esto refuerza la acusación central, que se podrían haber utilizado recursos públicos en una operación políticamente impulsada y potencialmente irregular, ahora bajo investigación judicial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizará este mes su cuarta visita oficial a China en apenas 4 años, en un movimiento que refuerza los vínculos con Pekín, en un contexto de creciente desconfianza por parte de Estados Unidos y varios socios europeos. Durante el viaje, previsto entre el 11 y el 15 de abril, Sánchez se reunirá con el presidente Xi Jinping y otros altos cargos del régimen chino, con el objetivo de profundizar las relaciones comerciales y políticas. La reiteración de estos encuentros no es menor. España se posiciona como uno de los países europeos con mayor cercanía a China en un momento en que Occidente cuestiona cada vez más el papel de Pekín, especialmente por su modelo autoritario, su expansión económica global y su alineamiento con potencias como Rusia.
El propio gobierno chino ha señalado que busca profundizar la confianza estratégica con España, una expresión que va más allá del comercio y apunta a una relación política más estrecha. Este acercamiento plantea riesgos claros. En un escenario de rivalidad entre China y Occidente, fortalecer la dependencia económica o política con Pekín puede limitar la capacidad de España para actuar con autonomía dentro de alianzas como la Unión Europea o la OTAN. Además, refuerza la influencia de un régimen que utiliza su poder económico como herramienta geopolítica. Nuevas grabaciones internas han destapado un hecho especialmente grave. Red Eléctrica de España conocía desde meses antes el riesgo de colapso que terminó provocando el mayor apagón de la historia reciente del país el año pasado. Según reveló el diario El Mundo, los audios, ahora en manos del Senado, muestran que ya en enero los técnicos ya alertaban de una oscilación muy bestia en el sistema eléctrico. Incluso advertían que, si fallaban ciertas centrales, nos quedamos a cero. No se trataba de una hipótesis lejana, sino de un fallo real que ya estaba ocurriendo. El diagnóstico interno también es contundente. Un exceso de generación solar sin suficiente respaldo de energía estable como nuclear o gas estaba generando inestabilidad. El sol está muy bien, pero para esto no, reconocían los propios técnicos, señalando que faltaban fuentes capaces de estabilizar la red. Pese a ello, cuando ocurrió el apagón meses después, la presidenta de la empresa, Beatriz Corredor, negó que hubiera fallos en la gestión del sistema. Sin embargo, los audios apuntan a decisiones operativas clave, como haber programado menos generación térmica de la necesaria. El caso adquiere aún más gravedad porque el operador depende del Estado a través de la SEPI, lo que coloca al gobierno de Pedro Sánchez en el centro de la responsabilidad política. No se trata de un solo fallo técnico. Lo que revelan estas grabaciones es que el riesgo era conocido, se discutió internamente y no se actuó con la urgencia necesaria. No obstante, el grave suceso que el 28 de abril del 2025 generó el apagón más grave de España no ha producido aún consecuencias políticas. Un nuevo informe de la Guardia Civil Española revela un dato inquietante sobre el accidente ferroviario en Ademús, que dejó 46 muertos. Los sistemas detectaron una anomalía en la vía casi 22 horas antes, pero no se generó ninguna alerta operativa. Según la investigación, los sistemas de Adif registraron el 17 de enero una alteración eléctrica compatible con una posible rotura del carril. Sin embargo, el sistema no estaba configurado para activar avisos automáticos salvo que la señal bajara por debajo de un umbral específico, lo que en este caso no ocurrió. Esto significa que la información quedó almacenada, pero no activó ningún protocolo inmediato de revisión o interrupción del tráfico. Los investigadores han descartado ya otras hipótesis como sabotaje o error de los maquinistas y centran su análisis en una única causa probable, la rotura del carril o de una soldadura en la vía. También se examinan posibles fallos en el mantenimiento, como dudas sobre la certificación de los técnicos que inspeccionaron la zona y la ausencia de supervisores durante trabajos críticos. El caso plantea interrogantes relevantes sobre el diseño y funcionamiento de los sistemas de seguridad. La capacidad técnica para detectar anomalías existía, pero su traducción en alertas efectivas dependía de parámetros que podrían no haber sido los más adecuados para un fallo de este tipo. Este informe abre un escenario de responsabilidad compleja, una combinación de factores técnicos, operativos y de supervisión que ahora deberá esclarecer la justicia. El gobierno de Rusia aseguró haber interceptado 148 drones lanzados por Ucrania en distintas regiones del país, en medio de una intensificación de los ataques dirigidos contra su infraestructura energética y logística. Según autoridades rusas, los sistemas de defensa aérea actuaron en zonas del centro y sur del territorio, reflejando la magnitud de una ofensiva que busca afectar la cadena de suministro militar e industrial rusa. Estos ataques forman parte de una estrategia ucraniana para debilitar la capacidad operativa de Moscú más allá del frente de batalla.
En los últimos días, varios objetivos clave han sido afectados. Entre ellos, instalaciones industriales en zonas ocupadas por Rusia, así como infraestructuras energéticas estratégicas. En el puerto báltico de Primorsk, fragmentos de drones dañaron un depósito de combustible, mientras que en la refinería Norci se registraron incendios que afectaron una planta eléctrica y zonas cercanas. Además, un buque de carga se hundió en el mar de Azov tras un presunto ataque con drones, dejando al menos un fallecido y varios desaparecidos, según autoridades instaladas por Rusia en territorios ocupados. La escalada confirma que Ucrania está ampliando el alcance de la guerra, trasladando la presión directamente al interior de Rusia. Esto busca erosionar su capacidad logística y generar costos crecientes en sectores clave como la energía. El desarrollo de esta ofensiva marca una nueva fase del conflicto, donde el uso masivo de drones redefine la dinámica militar y aumenta el impacto directo sobre infraestructuras críticas. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de atacar con drones una terminal del consorcio del oleoducto del Caspio en el puerto de Novorossiysk, una infraestructura clave para exportar petróleo hacia Europa. Según Moscú, el ataque provocó incendios en tanques de almacenamiento. Desde Kiev, el Estado Mayor confirmó la operación y señaló que el objetivo era debilitar la capacidad de Rusia para financiar su maquinaria de guerra. Ucrania está intensificando este tipo de ataques contra instalaciones energéticas, buscando reducir ingresos clave del Kremlin. El oleoducto del Caspio es una de las principales rutas de exportación de petróleo desde la región del Mar Caspio hacia mercados internacionales, por lo que cualquier interrupción puede tener impacto en los precios globales de la energía. El episodio refleja un cambio en la dinámica del conflicto. Ucrania está trasladando la presión más allá del frente militar directo, golpeando sectores económicos estratégicos de Rusia. En un contexto global ya tensionado, la guerra entra en una fase donde la infraestructura energética se convierte en un objetivo central. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció un acuerdo con Siria para fortalecer la cooperación en seguridad en el marco de su gira por Medio Oriente. El encuentro se llevó a cabo en Damasco junto al mandatario sirio Ahmed al-Shara, en lo que representa la primera visita de un líder ucraniano tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Según Zelensky, ambas partes acordaron trabajar juntas para mejorar la seguridad y promover el desarrollo en sus respectivas sociedades. La reunión también incluyó conversaciones trilaterales con el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, abordando temas como defensa, energía e infraestructura en un contexto regional marcado por la guerra en Irán. Ucrania busca posicionar su experiencia militar adquirida en el conflicto contra Rusia, especialmente en defensa frente a drones y misiles, como un activo exportable a países en la región. Siria, por su parte, carece de sistemas avanzados para enfrentar este tipo de amenazas, lo que abre espacio para una cooperación estratégica. Además del ámbito militar, Zelensky destacó el potencial de Ucrania como proveedor confiable de alimentos, en particular cereales, en una región con desafíos de seguridad alimentaria. El acercamiento refleja una reconfiguración de alianzas en Medio Oriente, donde Ucrania intenta ampliar su influencia más allá de Europa. En paralelo, el acuerdo se inserta en un escenario de competencia geopolítica más amplia, en el que actores regionales y globales buscan reposicionarse. Un acuerdo de 12 puntos entre el gobierno de Víctor Orbán y Rusia revela un avance significativo en la cooperación bilateral, según documentos obtenidos por Político. El plan abarca sectores estratégicos como energía, comercio, educación y cultura, consolidando un acercamiento que genera preocupación dentro de la Unión Europea. El acuerdo fue firmado por el canciller húngaro Péter Szijjártó y autoridades rusas, en un contexto marcado por la guerra iniciada por el régimen de Vladimir Putin contra Ucrania. A pesar de las sanciones europeas, el pacto busca reactivar el comercio y fortalecer la cooperación en petróleo, gas y energía nuclear. El acercamiento no se limita a lo económico, también incluye programas educativos, intercambios culturales y promoción del idioma ruso, lo que amplía la influencia de Moscú dentro de un país miembro de la Unión Europea y la OTAN.
Este giro estratégico plantea un problema de fondo. La creciente cercanía entre Budapest y el Kremlin debilita la cohesión occidental en un momento crítico. Mientras Europa intenta contener la agresión rusa, Hungría se posiciona como un socio ambiguo, dispuesto a mantener e incluso ampliar vínculos con Moscú. La Unión Europea recibió con alivio el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, aunque advierte que el principal reto inmediato es la reapertura del estrecho de Hormuz para evitar consecuencias económicas graves. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, calificó el acuerdo como un paso atrás desde el abismo y subrayó que ahora es clave reactivar el tráfico marítimo y avanzar hacia una solución diplomática duradera. El mensaje es claro: más allá de la tregua militar, lo urgente para Europa es restablecer el flujo energético. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la necesidad de continuar las negociaciones, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidió respetar la tregua para avanzar hacia una paz sostenible. No obstante, esta fase diplomática solo ha sido posible tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel y los posibles cambios que se han generado al interior del régimen. Las negociaciones anteriores fracasaron tras la negativa de Irán para alcanzar un acuerdo que evitara la posibilidad de alcanzar un arma nuclear. Ahora, Washington negocia con nuevos líderes. El trasfondo es evidente: Europa depende en gran medida de la estabilidad energética global y cualquier interrupción prolongada en el Golfo puede traducirse en subidas de precios, presión inflacionaria y menor crecimiento. La tregua ofrece una oportunidad, pero también deja claro que el verdadero desafío para Europa no es solo la guerra, sino sus consecuencias económicas. Pese a ello, su participación y alineamiento con Estados Unidos ha sido limitado. Ucrania aseguró haber asestado un golpe significativo a la infraestructura energética rusa tras un ataque contra el puerto de Ust-Luga, en el mar Báltico, una de las principales rutas de exportación de petróleo de Rusia. Según el jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, Andriy Kovalenko, al menos el 30% de los depósitos de crudo resultaron dañados, afectando una instalación clave para la financiación del esfuerzo bélico de Moscú. Las autoridades rusas confirmaron un ataque en la región de Leningrado, donde aseguraron haber derribado 22 drones durante la madrugada. Sin embargo, imágenes difundidas por Kiev muestran instalaciones en llamas, evidenciando el impacto de la ofensiva. En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques de larga distancia contra refinerías, terminales portuarios y otras infraestructuras energéticas estratégicas. El presidente Volodymyr Zelensky defendió la efectividad de estos ataques, destacando su impacto en la capacidad económica de Rusia. No obstante, esta estrategia también genera preocupación internacional, especialmente en medio de la tensión en el mercado energético global tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha elevado los precios del petróleo. Pese a las presiones de algunos aliados para frenar estos ataques, Ucrania mantiene su ofensiva y ha propuesto una tregua limitada a infraestructuras energéticas, iniciativa que Rusia ha rechazado hasta ahora. En paralelo, Kiev busca reactivar las negociaciones con Moscú y Washington. Aunque una nueva ronda fue postergada, se espera que los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visiten Ucrania tras la Pascua Ortodoxa, en un intento por destrabar el diálogo y acercar posiciones en medio del conflicto. El gobierno de Emmanuel Macron ha decidido dar un salto estratégico en defensa. Francia planea invertir 36.000 millones de euros adicionales hasta el 2030 para reforzar su capacidad militar, ampliar su disuasión nuclear y prepararse para conflictos cada vez más prolongados.
El plan, impulsado por el Ministerio de Defensa liderado por Catherine Vautrin, elevará el gasto militar al 2.5% del PIB y casi duplicará el presupuesto respecto al 2017. La medida responde a un escenario internacional cada vez más inestable, marcado por la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente. Uno de los puntos clave es la expansión del arsenal nuclear francés, actualmente uno de los mayores del mundo. París busca reforzar su capacidad de disuasión, incluso abriendo la puerta a que países europeos participen en su estrategia nuclear, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN bajo el liderazgo de Donald Trump. El plan incluye una fuerte inversión en misiles de largo alcance, defensa aérea, drones y tecnología militar avanzada, además de sistemas propios de alerta temprana para reducir la dependencia europea de Washington. Francia no solo se rearma, está anticipando un escenario donde la disuasión vuelve a ser central en la política internacional. El gobierno de Israel reaccionó con dureza a la decisión del Ejecutivo español de reabrir su embajada en Teherán en medio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, calificó la medida como una desgracia eterna en un mensaje dirigido contra la política exterior española. La crítica llega tras el anuncio del ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien ordenó reanudar la actividad diplomática aprovechando la tregua temporal impulsada por Donald Trump. La embajada había estado cerrada en el contexto de la escalada militar reciente. Desde Israel, la decisión se interpreta como una señal política preocupante hacia el régimen iraní, al que acusa de mantener una política represiva interna y de desestabilización regional. Sa'ar subrayó que la reapertura coincide con la reanudación de ejecuciones contra opositores y manifestantes en Irán, lo que, a su juicio, agrava el mensaje que transmite España. Además, el régimen iraní mantiene un historial sostenido de represión política, censura y uso sistemático de la pena de muerte. El caso refleja una contradicción creciente en la política exterior del gobierno español. Mientras endurece su discurso contra aliados occidentales como Estados Unidos e Israel, ha optado por reabrir relaciones diplomáticas con un régimen que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además es considerado un desestabilizador regional que financia organizaciones terroristas. En términos geopolíticos, esta decisión debilita la coherencia del bloque occidental en un momento crítico del conflicto con Irán. También envía una señal ambigua sobre las prioridades de España, entre la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de protagonismo diplomático, incluso a costa de legitimar a un régimen hostil.